Ébola. Se lo diré de esta manera. Si se contagia, adiós. Hay 90% de seguridad de que el paciente o la persona infectada con el ébola muera. En el África son 1014 muertos y se estima que hasta el momento 1800 infectados. Veamos. Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria, África Occidental, ébola, muertes, epidemia. Hasta el domingo 3 de agosto, la Asociación Mundial de la Salud había confirmado 1.800 casos y 458 muertes por la enfermedad. El brote del ébola en África Occidental es el mayor de la historia, siendo uno de los brotes más letales. Estas son 5 cepas diferentes, nombradas en honor a las áreas en las que se originaron. 3 de estas fueron asociadas con grandes brotes de fiebre hemorrágica en el África. Los primeros síntomas de una infección de ébola incluyen aparición repentina de fiebre, debilidad, dolor muscular, dolores de cabeza, dolores de garganta. Estos síntomas pueden aparecer a los 12 o 22 días después de la infección. Pueden ser difíciles de distinguir de los síntomas de la malaria, la fiebre tifoidea o el cólera. Solo en etapas posteriores, los enfermos padecen hemorragias internas y externas por la nariz y oídos. Este virus se propaga mediante fluidos corporales, no transmitiéndose así por el aire. Lo más grave es que hasta ahora no existe vacuna contra el ébola. Según la OMS, el brote se mueve más rápido que los esfuerzos por controlarlo. El temor crece y líderes internacionales y las organizaciones de salud luchan por detener la letal epidemia, ya que si no se controla, las consecuencias pueden ser catastróficas. ¿Estamos muy lejos del África? No. Estamos más cerca de lo que usted se imagina. Tenemos aquí un aeropuerto internacional cerca, que es el de Lima. No solamente tiene que venir un africano a contagiar, puede ser alguien que haya estado en contacto con el africano, puede ser de cualquier parte del mundo. La reacción de Bolivia tiene que ser inmediata. Hoy estamos con el doctor Rubén Colque, director general de salud. Él es epidemiólogo de profesión. Le agradecemos por estar con nosotros, doctor Colque. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, John. Un saludo a todos la teleaudiencia, ¿no?, de este canal. Ok. ¿Ya hemos reaccionado con relación al ébola en Bolivia? Desde que ya la Organización Mundial de la Salud emitió el viernes el comunicado declarando al ébola como una enfermedad que, digamos, requiere de una serie de atenciones para poder desarrollar el proceso. Emergencia mundial. Como una emergencia mundial, como una epidemia mundial. Entonces ya el Ministerio de Salud ha desarrollado varios trabajos, pero que tienen que ver fundamentalmente con una acción que cotidianamente realizamos. O sea, nosotros como ministerio estamos aplicando permanentemente todo lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional son mecanismos de prevención que se utilizan en todos los países que nos permiten fundamentalmente trabajar en la contención de enfermedades como el ébola, ¿no? Estamos hablando de la gripe H1N1, H3N2, el mismo virus chikungunya, ¿no? Entonces el ministerio está trabajando mucho, o sea, el doctor Calvi Montes nos ha instruido, ¿no?, que trabajemos de una manera precoz en este tipo de situaciones porque de pronto hay que cambiar un poco el concepto de cómo manejamos la salud en el país. Ha habido muchos momentos que esperábamos a que ocurra una epidemia para poder reaccionar. En este caso estamos haciendo una reacción precoz del sistema. Nosotros el día viernes ya hemos emitido una circular a todos los servicios departamentales de salud para que empiecen a preparar planes de contingencia, precisamente para empezar a hacer un mayor énfasis en la vigilancia de los aeropuertos, un mayor énfasis en todo lo que son los puntos de entrada, solamente aéreos por un lado, pero también tenemos que empezar a ver también los puntos de entrada terrestres. Entonces, este trabajo lo hacemos permanentemente, pero ahora vamos a hacer un poco de mayor énfasis, ¿no?, porque de pronto el ébola evidentemente es una enfermedad que preocupa, ¿no?, por la alta letalidad. ¿Cómo vamos a controlar? Esta es una enfermedad más o menos parecida que tiene los primeros síntomas como la gripe, ¿no?, con fiebre. Puede traer ébola. Es una cosa tan pero tan sensible que hay que estar sumamente bien preparado para aquello. Meteremos a todos los que estornuden, a los que tengan fiebre, hemorragia nasal, por ejemplo. Es así de complicado detectar el ébola. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a controlar en el país? Bueno, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que utilizar? Primero, el Ministerio de Salud, ya desde la gestión anterior, desde el año pasado, hemos implementado dentro de lo que es
vuelos aéreos, todo lo que es la aviación, fundamentalmente una cartilla sanitaria. Es decir, al lado, juntamente a la cartilla que tenemos donde están las instrucciones de emergencia del avión, tenemos una cartilla sanitaria que debe ser consultada por todos los pasajeros. O sea, el momento que la azafata da las indicaciones de cómo usar el cinturón y todas las instrucciones de vuelo, también establece, ¿no? Les indica, todos los pasajeros tienen su cartilla internacional, revísenla. Entonces, ahí en la cartilla sanitaria nosotros mencionamos todos los síntomas, que si el pasajero tiene alguno de esos síntomas, tiene que dar la notificación a la azafata. Sí, vengo con gripe o vengo con fiebre. Digamos, tengo fiebre, tengo dolor de garganta, tengo vómitos, entonces la azafata inmediatamente identifica a esa persona y notifica al piloto. El piloto tiene que notificar al aeropuerto de destino para establecer ya la relación y que en el aeropuerto de destino se establezcan las medidas necesarias para poder recibir a ese paciente, identificar algunas características adicionales, porque por ejemplo, de pronto no todo el que tenga dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares va a ser ébola. O sea, necesariamente tiene que haber un antecedente epidemiológico, es decir, tiene que tener un antecedente de haber estado en África o haber estado en contacto con un enfermo de ébola. Entonces, ese elemento es fundamental para poder identificar el nexo epidemiológico que se llama y a partir de eso poder definir si es un caso sospechoso. Pero el primer nexo que nos han descrito las autoridades es haber estado en África, haber tenido contacto con primates, con otra clase de animales. Claro, con algún enfermo, digamos. O tener alguna conexión con las regiones donde se está desarrollando esta enfermedad. Pero el contagio puede hacer que en cualquier avión un africano haya contagiado, por decirle, qué sé yo, a un peruano y el peruano está entrando por el desaguadero, por ponerle un ejemplo, nada más que difícil, ¿no? Claro, es bastante complejo si uno lo ve desde esa perspectiva, en la medida que definitivamente el mundo se ha convertido en una aldea global, como se la decía, ¿no? Porque de pronto hoy estás aquí y mañana puedes estar en África, en la China, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, de pronto es bastante complejo poder controlar todos los contactos que uno puede tener. Sin embargo, en ese tipo de casos es importante establecer esos nexos epidemiológicos, pero mientras tanto se lo considera un caso sospechoso. Y fundamentalmente aquí lo que vamos a hacer es confirmar a través de pruebas de laboratorio cuál es la enfermedad, cuál es la patología que esta persona presenta, ¿no? Porque de pronto los síntomas que nos han mencionado y que son del ébola son pues muy similares a una gripe o a cualquier otro tipo de enfermedad. Todos los pasajeros, ¿no?, que tengan síntomas de resfriado serán revisados. Un elemento que es muy importante acá es ver la afectación del estado general. O sea, no nos olvidemos, por ejemplo, que una gripe común, un resfriado común, no nos causa, digamos, una postración, ¿no? En cambio, una H1N1 es más fuerte, digamos, en términos de la presentación de algunos síntomas. Entonces, esos son los elementos que hay que empezar a identificar dentro de una persona que tiene ciertos pacientes, porque la afectación del estado general es bastante más fuerte en este tipo de enfermedades. Aterriza el avión o pasa la frontera. Se identifica una persona que tenga los síntomas, ¿qué le va a pasar a esa persona? ¿Dónde se va? Dentro del aeropuerto, todos los aeropuertos, especialmente los aeropuertos internacionales, tienen un gabinete médico, ¿no? Entonces, esta persona tiene que ser atendida en el gabinete médico, ¿no? Entonces, en el gabinete médico se le realiza una ficha epidemiológica, o sea, una historia clínica de cuáles han sido con sus contactos, dónde ha viajado, cuándo ha viajado, porque aquí también tiene que haber el nexo del tiempo, ¿no? La temporalidad, los últimos 21 días de haber estado, digamos, en algún lugar que puede ser sospechoso, ¿no? Entonces, se hace todo ese tipo de examen y en función de eso se determina, digamos, si este va a ser trasladado a un hospital, va a ser aislado, o si se van a continuar con algunos exámenes. ¿Qué pasa si entra? ¿Estamos preparados si entra? Bueno, dentro de lo que es el proceso de reacción, de organización del sistema para este tipo de situaciones, lo que se establece fundamentalmente es que primero haya un hospital en cada departamento, de tercer nivel obviamente, un hospital de máximo nivel, donde tengamos un lugar aislado, una habitación aislada para poder recibir este tipo de pacientes, ¿no ve? Obviamente tienen que tener terapia intensiva, tienen que tener los especialistas como para atender este tipo de casos, porque al no haber un tratamiento específico para el ébola y las otras enfermedades que hemos ido mencionando, la mayor parte del tratamiento es simplemente de sostén, ¿no? O sea, si tiene una hemorragia, algo habrá que hacerle, digamos, alguna transfusión, tal vez transfundirle paquetes globulares, qué sé yo, digamos, dependiendo de la sintomatología que presente, se hace, digamos, el tratamiento, porque es básicamente, como digo, un tratamiento de sostén. Entra, ¿no? Tenemos los hospitales como para aislarlo, como para tratarlo, como para evitar que se propague este virus
¿Tenemos todo eso, doctor? Todos los servicios departamentales de salud tienen conformados lo que se llaman los equipos de respuesta rápida, ¿no? ¿Qué es el equipo de respuesta rápida? Es personal de salud, no solamente médicos, sino también otro personal de salud que está preparado para poder recibir este tipo de pacientes, ¿no? Se tiene la ropa de protección personal adecuada, se tiene todo el proceso de capacitación ya desarrollado en todos estos equipos de respuesta rápida, que nos van a permitir fundamentalmente hacer un buen manejo del caso, porque también acá es importante esto, ¿no? De los muertos que existen en África, una buena parte son personal de salud que no ha tomado, digamos, las precauciones necesarias para poder atender. Entonces, de pronto, el personal de salud también es un personal que sufre riesgos, ¿no? Y en este caso, todos los servicios departamentales de salud tienen equipos que están preparados y en este caso lo que vamos a hacer es fundamentalmente trabajar nuevamente en capacitar algunos elementos que son necesarios para el tema del manejo del ébola, para ir complementando lo que ya tenemos como capacitación. Doctor Rubén Colque, el director general de salud, tenemos bolivianos en el África. Para empezar, no sé cuántos irán allá de civil, pero tenemos militares de cascos azules en el África. ¿Ya se tomó contacto con ellos? ¿Se los está cuidando? Bueno, en realidad todas las medidas sanitarias que se toman son fundamentalmente locales, ¿no? Entonces nuestro primer elemento acá de trabajo es el nivel local, la organización a nivel local. Obviamente cuando estos contingentes, por ejemplo en el tema de Haití y los otros contingentes que tenemos desplegados por algunos lugares del mundo, cuando llegan se hace un proceso de aislamiento, se hace un proceso de revisión, e incluso se fumigan hasta los aviones cuando llegan, ¿no? O sea, este es un proceso rutinario que se hace, como le decía, ¿no? De pronto no es, si bien eso no se conoce, no se informa normalmente, son procesos rutinarios que se hacen para cuando hay contingentes grandes de personas que se van moviendo ya sea de país a país o de continente a continente, y a partir de esos elementos nosotros vamos controlando también, ¿no? Porque de pronto, qué sé yo, algún momento hubo una epidemia de cólera, por ejemplo, en Haití, ¿no? Entonces el contingente militar que regresó, tuvo que ser, digamos, el avión fumigado, se tomaron todas las precauciones. Pero no está de más, son nuestros hermanos bolivianos. Una claro, definitivamente. Espero que estén bien, se encuentran bien. Naciones Unidas los están atendiendo, los están protegiendo a ustedes contra el ébola. Claro, a través de lo que es el sistema de las Naciones Unidas se generan todo este tipo de comunicados, se generan todo este tipo de reacciones, ¿no? Entonces nosotros como ministerio coordinamos a través de la OMS y de la OPS, digamos, todos estos mecanismos. Pero no han hecho la llamada todavía. Un contacto directo con ellos no, pero sí a través de los gobiernos. Que se haga mañana, ¿no? Son los nuestros. Que se haga mañana, son los nuestros. Claro que sí, claro. A ver, al final, doctor, terminaríamos haciendo una especie de evaluación con migración también. Se ha preguntado, por ejemplo, cuántos ciudadanos africanos entran al país, cuál es la migración africana. Bueno, como les digo, hay varias etapas en este proceso de organización de la respuesta sanitaria. O sea, la primera etapa obviamente es una organización interna, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y ya la segunda etapa es la coordinación con migración, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, de manera que nos permita ya establecer un trabajo multisectorial. Porque de pronto, digamos, migración nos puede ayudar, ¿no?, a identificar personas enfermas. Todo el personal de vuelo, el personal de los aeropuertos también nos puede ayudar en todo este trabajo. Entonces, hemos ido avanzando ya en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos 120 pilotos y asistentes de vuelo que están capacitados en poder diagnosticar, en poder identificar enfermos, digamos, de enfermedades de notificación internacional. Vamos a continuar el trabajo con otro tipo de personal de migración también, de manera que podamos hacer ese trabajo. Oye, pero para este ébola, tengo la impresión de que ayer es tarde, doctor. Evidentemente, la reacción tiene que ser rápida, ¿no? Y como le decía yo un poco en el espacio que tuvimos previamente para hablar, ya desde el día lunes estamos nosotros en una reunión con los jefes de epidemiología de los servicios departamentales de salud y con algunos responsables de los servicios departamentales de salud para preparar el plan, ¿no? O sea, ya estamos trabajando de una manera precoz, si el término cabe, pero obviamente hay que hacerlo de una manera seria, de una manera coordinada y así poder avanzar, ¿no? También estamos planificando, por ejemplo, simulacros que nos ayuden a detectar algunas fallas que pudiera haber en el sistema, porque de pronto son situaciones nuevas, ¿no? Okay. Y hay que trabajar también simulacros que nos ayuden a ajustar todos los mecanismos y procedimientos. Doctor Rubén Colque, muchas gracias. Ayer es tarde. Cuidado. Imagina uno de esos casos aquí en Bolivia, Dios mío.
No, yo creo, como le decía en un inicio, ¿no? O sea, hemos estado trabajando en el tema del Reglamento Sanitario Internacional. Somos el primer país que aplica la cartilla sanitaria. O sea, es una de las innovaciones que pudimos hacer en esta gestión y realmente creo que hemos estado trabajando de una manera sostenida. Eso nos da la confianza en el sentido de decir que evidentemente hay que preocuparse, pero hay que reforzar lo que estamos trabajando fundamentalmente. Gracias, doctor Rubén Colque, director general de Salud, por estos minutos. Perfecto. Agradecido.